Mañana ya subo las grabaciones, ¿sí? Bueno, volvemos acá entonces. ¿Ven la pantalla, no compartida? Sí, sí, sí. Bueno, entonces este método estado lo que va a hacer es imprimir las propiedades que tiene la clase coche. ¿Sí? Fíjense, la cantidad de rueda, el largo, su ancho, todo con el método del punto. ¿Mm? Ahora, miren acá abajo. Vamos a pasar un parámetro true o false, ¿sí? Por arrancamos, para que ahora imprima el estado del método. ¿Mm? O sea, va a llamar al método arrancar y nos va a imprimir eso. Entonces, bueno, acá lo anterior, ¿no? Mi coche, brin, arrancar. Entonces, fíjense que cuando yo pongo arrancar, o sea, estoy llamando al método, le voy a pasar un parámetro true a través de esta variable arrancamos. ¿Sí? Entonces, ahora digo, llamo a la función estado. ¿Mm? Me imprime todo esto estado, ¿no? Luego genero otro objeto que se llama mi coche 2. Acá genero un objeto, mi coche 1. Acá genero mi coche 2. Y a mi coche 2, ¿sí? Al otro objeto, le voy a cambiar una de las propiedades. O sea, la propiedad que era en marcha. ¿Mm? Bueno, no la cambia porque estaba en false, pero quiero decir que le va a pasar como parámetro false. Y va a imprimir ahora el estado. ¿Sí? ¿Mm? En este caso, acá está, perdón, imprime arrancar, ¿m? Imprime arrancar, ¿m? Pero cuando lo imprime, le va, como estoy llamando acá al método arrancar, le está pasando false, entonces, ¿qué va a devolver esta impresión? Pregunta, a ver, ¿qué devuelve esta impresión? ¿El coche está parado? Muy bien, el coche está parado, ¿sí? ¿Y después qué va a imprimir? No, perdón, sí, después qué va a hacer? Acá va a llamar a el objeto 2, estado, y va a imprimir todo esto que está acá. ¿Mm? ¿Sí, chicos? Sí. Vamos a verlo en un ejemplo. Bueno, Tengo el ejemplo 0. Yo ya le subí el PowerPoint y los ejemplos ya están en la plataforma. Mañana termino de subirle las grabaciones de la clase, ¿sí? Bueno, ven acá tenemos el programita, ¿sí? ¿Mm? Lo mismo que hicimos acá, lo tengo acá en el programa. Entonces, vamos a... no, o sea, yo lo tengo armado para no escribirlo acá y perder tiempo en escribirlo, pero es exactamente lo que está acá, ¿sí? Entonces, ven, si yo ahora corro el programa, perdón, me apareció en la otra pantalla, acá. ¿Ven? Tengo dos objetos, el primero y el segundo. ¿Mm? El primero, el coche está parado, tiene cantidad de ruedas 4, el largo es 250 y su ancho es 120. El segundo objeto me dice, el auto está en marcha, porque se acuerdan que le había... Ah, no, no, acá yo me parece que le pasé al revés los parámetros. Sí. Acá el primero le pasé false y el segundo true, ¿sí? Distinto que en el ejemplo. ¿Mm? Están al revés nada más. Por eso es que en el segundo me dice que está en marcha. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pasé un true. ¿Mm? Para el método. Y después, bueno, me muestra las mismas características porque tienen las mismas propiedades cada uno de estos objetos. ¿Sí, chicos? ¿Hasta acá? ¿Se entiende más o menos? sí, sí, va bien. Perfecto. Puede variar un poco el Python con respecto a Java en alguna de los términos, ¿sí? Pero bueno, en las generalidades los conceptos son iguales. Bueno, sigamos. Vamos a
A ver, acá. A la otra diapo. Bueno, vamos a ver lo que es un constructor, en realidad, ¿sí? Nosotros hasta ahora vimos que las características o propiedades que le dábamos a la clase es lo que llamamos estado inicial, o sea, qué estado va a tener cada propiedad, ¿sí? Qué valor inicial va a tener cada propiedad de esa clase. Esto lo llamamos estado inicial. ¿Se acuerdan que lo asignábamos acá, no? Pero esto lo puedo hacer a través de un constructor, ¿sí? Es mucho más legible después hacerlo. Entonces, ¿cómo pasaría a generar estas propiedades de la clase a través de un constructor? Con una función específica para generar ese constructor. También es como una función, pero todas las funciones que yo genere dentro de la clase, donde el nombre de la función se llame init, es guión bajo, son dos guiones bajos, init y dos guiones bajos, y bueno, y entre paréntesis self, o sea, el parámetro obligatorio por el que van a pasar las propiedades, ¿sí? Este nombre lo que está dando es la idea de que estoy armando un constructor, ¿sí? Entonces, fíjense, acá los parámetros, a través del parámetro self, empiezo a introducir las propiedades. Self.largochasis, self.anchochasis, self.ruedas, self.enmarcha. Y le asigno los valores iniciales, o sea, ese estado inicial. Pero esto es hacer lo mismo que esto que hicimos acá, pero meterlo adentro de un constructor, ¿sí? Esto es la idea del constructor. O sea, generar las características o propiedades y su estado inicial de la clase. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es un constructor? Sí. Bien, de ahora en más, en vez de escribirlo así, lo escribimos a través de un constructor. Recuerden estos dos puntos. Bárbaro. Bueno, la forma de encapsular, sí, es lo que veníamos haciendo antes, ¿no? Cuando hablamos de encapsulamiento, es llamar a la propiedad, ¿sí? de ese objeto a través de su clase. Y ahí le estamos pasando el dato. Nada más que eso. Ahora, a ver, perdón, esto si no está encapsulado. Cuando está encapsulado, yo no puedo asignarle valores. O sea, ya está, tiene un estado inicial en el cual no puedo modificar su valor. Ese sería mejor el concepto de encapsulación. Para que no podamos modificar el valor de una propiedad desde afuera de la clase, recurrimos a la encapsulación. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto no lo puedo utilizar así. Sí, de esta otra forma. Entonces, si yo, a ver, vamos de vuelta. Cuando estoy armando el constructor, si adelante del constructor le pongo guión bajo, le voy a dar un estado inicial a la propiedad ruedas de esa clase que no va a poder ser modificada, ¿sí? O sea, con el guión bajo estoy encapsulando. Lo que les decía antes, ustedes, si trabajan normalmente no hubiesen puesto acá guión bajo, ustedes pueden a mi coche asignarle 2, después le asigno 4, después le asigno 20, ¿sí? Pero si lo encapsulo no le voy a poder asignar ese valor. Pero ¿cómo hago para encapsularlo? Bueno, cuando estoy especificando las propiedades dentro del constructor, le voy a asignar el guión bajo. ¿Los mareé un poco? No,
O sea, cuando querés dejar un valor fijo, le pones guión bajo, guión bajo. Exactamente, encapsulo. Ese es el concepto de encapsulamiento, ¿sí? Bien. Por eso es que, ¿se acuerdan que el encapsulamiento, una de las ventajas que tenía era no provocar errores en los otros módulos? ¿Sí? Porque por ahí si yo modifico esta propiedad más adelante me puede traer aparejado un error en otros módulos. Pero si yo no quiero que esto sea inmutable, o sea, no se modifique, lo encapsulo con esta sintaxis, guión bajo, guión bajo. ¿Mm? Bien. ¿Ven? Entonces, si la tengo que llamar, obviamente después la llamo con el guión bajo, ¿no? Porque es así el nombre. Pero como tiene este prefijo de los dos guiones bajos, es inmutable, o sea, no se modifica. Los demás valores sí, porque no están preparados para que sean, no están encapsulados, digamos. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al ejemplo, a un ejemplo. ¿Mm? En este ejemplo voy a generar una clase que se llama humano. Esta clase humano va a tener unas propiedades y características que voy a definir a través de un constructor. Pero va a tener un valor inicial cada una de esas propiedades que voy a pasar por parámetros. ¿Sí? O sea que cuando yo llame a la clase y empiece a instanciar, o sea, empiece a generar los objetos, le voy a tener que pasar como parámetro la edad, el nombre y la ocupación. ¿Sí? Bien, esta clase va a tener un método. El método se llama presentar. Lo que va a hacer presentar es imprimir los datos de las propiedades de la clase. ¿Mm? El nombre, la edad y la ocupación. Bueno, bárbaro. Ya creamos el constructor, creamos el método. ¿Mm? Y ahora vamos a empezar a instanciar. Estoy generando un objeto que se llama persona 1, que va a llamar a la clase humano y le va a pasar, ¿sí?, a la clase los valores de las propiedades que se generaron en el constructor. Entonces, generé un objeto que se llama persona 1, se dice una instancia que se llama persona 1, cuyas propiedades van a ser la edad de 31 años, el nombre va a ser Pedro y la ocupación va a ser desocupado. ¿Sí? Entonces, eso lo hice cuando instancié, o sea que acá quiero el objeto. Ahora llamo a al método, ¿sí? A través de la clase, persona 1, ¿sí? Que era la instancia, o sea, el objeto 1. Entonces, persona 1, presentar. Llama al método presentar. Como es el objeto 1, va a mostrar en pantalla los datos de 31, Pedro y desocupado. Eso es lo que mostraría. ¿Mm? Vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos el mismo programa. ¿Mm? ¿Ven? Lo mismo. Corremos el programa y esperen que me lo voy a mostrar en la otra pantalla. ¿Ven? Esto es lo que imprime. ¿Por qué imprimió esto? Porque yo creé un objeto, instancié un objeto persona 1, perdón, instancié una clase. Recuerden que instanciar una clase es generar un objeto de esa clase, que es de la clase humano. Le paso por parámetro los datos, después el método, llamo al método. ¿Mm? El método lo que hace justamente es imprimir. ¿Mm? ¿Mm? El método imprime, entonces como me va a imprimir del objeto 1, es Pedro 31 desocupado. Acá me lo muestra al revés porque yo lo... Lo que pasa es que cuando yo armo los programas los voy modificando un poco después para ver algunas cosas, pero bueno.
lo muestra al revés los datos. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver el último. Otro ejemplo, ¿sí? Donde también tengo la clase humano, genero el constructor con las propiedades edad, nombre y ocupación, por las cuales después voy a pasar por parámetro, ¿sí? Genero un método que se llama presentar, y esta es otra forma de presentarlo, ¿sí? Presentación va a ser igual a, hola, soy, fíjense que acá abro llaves, y ahora les explico para qué son las llaves. Mi ciudad es llaves y ocupaciones llaves. Entonces, cuando yo llamo a presentación, ¿sí? Imprimo presentación, pero le voy a dar un formato donde le va a rellenar lo que está entre llaves, los tres datos que están acá adentro, que son los datos del objeto. ¿Sí? El nombre, la edad y ocupación, que después cuando creo el objeto se los va a pasar. Esta es una forma, esta forma es un método que ya tiene armado Python, ¿m? Para pasar los datos. Por ahí en otros programas, ¿qué hubiese puesto acá? Hola, soy, cierra comillas, coma, o ampersand, signo más, self nombre, coma, abre comillas de vuelta, ¿sí? Esta sería otra forma de presentar. O sea, voy poniendo entre llaves, después lo que va a rellenarse. Vieron que hay tres, entonces lo va a llenar en en este orden. Primero el nombre. Uy, se me fue. Ah, ¿dónde estás? Oye. Ah, ¿dónde me... Ah, me fui una para atrás, perdón. Ahí. Entonces, ¿ven? Lo genera en ese orden. El primero es para el primero que aparece. El segundo para el segundo que aparece y el tercero para el tercero. ¿Sí? Bueno, acá genera otro método que se llama contratar. ¿Mm? Contratar lo que va a hacer es cambiar el puesto de esa persona. O sea, cuando lo contrata, esto se supone que es, a ver, una persona presenta los datos a la empresa, le da su nombre y apellido, pero hasta ese momento es un desocupado. Pero cuando entra a la empresa va a cambiar su propiedad de ocupación, de ser desocupado, va a aparecer el puesto que se le ha generado en esa empresa. Entonces, esta función, este método lo que hace es pasar y imprimir el puesto que se le asignó a esa persona, a ese humano. ¿Mm? Entonces, bueno, acá genero una instancia, ¿sí? O sea, un objeto. Ese objeto es de la clase humano y los datos va a ser 31, Pedro desocupado, porque arranca siendo un desocupado. Llama al método presentar, ¿sí? ¿Qué hace presentar? Va a imprimir, hola, soy Pedro, mi edad es 31 y mi ocupación es desocupado. ¿Sí? Porque es lo que le va a pasar acá por parámetro. ¿Mm? Bien. Ahora, fíjense que va a llamar del objeto persona 1 al método contratar. Le va a pasar un parámetro contratar, que es el puesto, que es obrero. Entonces, entra obrero, y bueno, ahora le voy a decir que el puesto lo cambie a puesto, que es lo que entró por acá, que es la palabra obrero. ¿Sí? Ahora, bueno, ahora vamos a ver eso. Imprime. eh, el, recuerden que acá entre llaves hay un método que es el nombre. ¿Sí? Acá está. Format. ¿Ven? Punto format. El nombre lo rellena acá. Esta es otra forma de escribirlo que acá. ¿Sí?
Lo puedo escribir en 2 líneas o en una sola. Nombre, entonces pone Pedro ha sido contratado como, y le pasa puesto y lo rellena acá. Obrero, daría, ¿sí? Y luego lo que hace es cambiar, ¿sí?, ese dato dentro de las características. Entonces, fíjense, llama a contratar, le pasa obrero, pero después llama a presentar. Entonces vuelve a imprimir todo esto, pero con la ocupación obrero. ¿Se entendió el ejemplo, chicos? Sí, Claudio. Lo vemos en acá, en el ejemplo. Lo vamos a correr. ¿Ven? Tengo todo lo mismo. Creo que es lo mismo. En este caso no sé si cambié nada, pero es todo lo mismo. Vamos a correrlo. El que me dio en la otra pantalla, lo pongo acá. El resultado. Bueno, fíjense, ¿ven? Genero, con esta instrucción genero la instancia, o sea, genero el objeto. ¿Mm? El objeto le pasa por parámetro los datos. 31, Pedro y desocupado a la clase humana. Llama al método presentar. Entonces, ven, cuando llama al método presentar, presentar, ¿qué hace? Es imprimir. Entonces se imprime acá, ¿ven? Hola, soy Pedro, mi edad es 31 y soy desocupado. ¿Sí? Ahora llama de ese objeto, persona 1, al método contratar y le va a pasar obrero. ¿Por qué? Porque le va a asignar que es un obrero. Entonces, ¿qué hace ese método? Imprime, hola, soy Pedro, perdón, Pedro ha sido contratado como obrero. ¿Se acuerdan? Pedro ha sido contratado como obrero, que es lo que le va a pasar acá con nombre acá y con puesto acá. ¿Sí? Imprime eso. Y luego, lo que hace también el método contratar es cambiar la característica. Antes era desocupado y ahora pasa a ser obrero, que es lo que le mandó por parámetro. Y lo último, vuelve a mostrar el método presentar, pero ahora modificado. ¿Por qué? Porque ya de desocupado pasó a obrero. Entonces vuelve a mostrar, hola, soy Pedro, como acá arriba, mi edad es 31, como acá arriba, y mi ocupación es obrero, distinto que ahí arriba que era desocupado. Esto fue antes de que el método contratar cambiara el valor del parámetro. Si esta característica, ocupación, hubiese estado así, ¿sí?, me hubiese dado error. ¿Por qué? ¿Por qué me hubiese dado error? ¿Lo ven ahí? No sé si es por el tema de los dos guión bajos que da un valor fijo o no sé. No. Exactamente. Al hacerlo con 2 guiones bajos, esta propiedad la encapsulé. Y recuerden que esa encapsulación hace que esa propiedad sea inmutable, que no cambie. Pero acá, como le estoy cambiando, ¿ven? ¿Sí? O sea, estoy cambiando la ocupación, acá, perdón. Acá estoy cambiando la ocupación, acá me va a tirar un error cuando ejecute esta línea. Porque está encapsulado la propiedad ocupación. ¿Se entiende? Sí. Vamos a borrarlo porque si no... Ahí está. Bueno. Sí, vamos a grabar. Bueno, gente, el otro ejemplo que está acá es también bastante sencillo, ¿sí? Es una calculadora. Fíjense lo que hace esto, miren. Genero
una clase que se llama calculadora. Calculadora va a tener un constructor, o sea que va a generar dos propiedades que se llama dato 1 y dato 2 que van a pasar a través de parámetros, ¿sí? Y un método que es calcular. Calcular va a ser lo que va a realizar en base a lo que se le pase por parámetro. Esto de cambiar acá, de hacer un clic, ahí. A lo que yo pase por parámetro. Entonces, genero un objeto, hago una instancia. Instancio lo que es calculadora. La llamo cálculo 1, ese objeto. Entonces, es igual a ¿qué? A la clase calculadora y le paso por parámetro los dos datos, ¿sí? Entonces, ahora dato 1 vale 20 y dato 2 vale 5. Y después llamo al método calcular, ¿sí? Del objeto cálculo 1. Llamo al método calcular. Pero ¿qué le voy a pasar? La palabra suma. Entonces, como va a entrar a través de este parámetro calc, va a entrar la palabra suma, pregunta, si calc es igual a suma, entonces va a realizar la suma de las dos propiedades, ¿sí? Que le pasé por acá arriba, y me va a imprimir la suma es, y bueno, la variable suma. Y si no, va a ir a otro condicional donde pregunta si es resta. Entonces, miren, vamos a el ejemplo final. Ahí, lo vamos a correr. Entonces, ¿qué va a calcular acá? La suma, ¿ven? La suma es 25. ¿Por qué? Porque acá le pasé suma. Pero ¿qué pasa si ahora acá le paso resta? ¿Sí? Lo corro. Entonces me va a dar 15, porque en realidad cuando llama al método calcular, le pasa que es una resta y sale por este condicional. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, este power y estos ejemplos lo tienen. ¿Cuál es la idea? Si estuviésemos allá en el terciario, empezamos a probar todos los ejemplos. Esa es la forma de trabajar, ¿sí? Probando los ejemplos, haciendo algún ejercicio distinto. Si ustedes tienen tiempo y en algún momento quieren, abran los ejemplos, ya los tienen codificado todo, pero vayan cambiando propiedades, algo de los métodos, para ver cómo esto afecta al programa, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda? Miles cuando empecemos a programar, ¿no? Se cortó, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ahí está. No digo, ¿dudas tienen? Porque por ahí surge cuando empiecen a programar las dudas, ¿no? Ahora, más o menos. No, por ahora no surgen dudas. Pero claro, después cuando empecemos a practicar ahí Claro. seguramente van a surgir. Por eso, cuando tengan tiempo, abran los ejemplos, cambien un poco las propiedades, los métodos, los parámetros, para ver cómo se va modificando un poco el programa, ¿sí? Bueno, Bueno, chicos, nos vemos el miércoles, ¿sí? A ver, sí, chao, no, el miércoles pasado yo les dejé para ver un videito. ¿Les resultó esa forma? Sí, Porque no era muy... Era ver un tipo de... Porque por ahí yo tengo algunas clases grabadas, ¿sí? Y por ahí para no... A ver, esto que entren a las 8:30, para ver eso yo por ahí les mando la clase grabada. Si tienen alguna duda lo recuperamos en alguna otra clase. ¿Mm? Así sí, que está cualquier bien. cosa, estén atentos a eso. Bueno, 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 chicos, profe. les dejo un nos vemos, abrazo. Nos Claudio. vemos el miércoles. Un abrazo. Chau, Chao, chau. chao. Claudio, Nati, Rodrigo, nos Chao, vemos. profe. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Nati. Chau, Claudio.